Durante siglos hemos explorado el mundo exterior, pero la verdadera frontera sigue siendo la mente humana. Bienvenido a un espacio donde cuestionamos la realidad. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Tu mente, la última frontera. Si te está gustando este podcast, síguenos, porque hoy vamos a hablar de algo incómodo. Tal vez llevas años viviendo con una versión vieja de ti mismo. Así es. No puedes construir una vida nueva usando la misma mente que creó la anterior. Exactamente. Y bueno, hay que dejar las reglas claras para este análisis desde el primer segundo. Los materiales que estamos desmenuzando hoy, toda esta colección de estudios, libros y reflexiones sobre transformación emocional profunda, pues no nos van a llevar por un camino agradable. Cero agradable, fíjate. Cero. O sea, el objetivo de esta inmersión no es aprender tácticas superficiales de, de productividad, ni repetir afirmaciones frente al espejo para pensar de forma positiva. De lo que vamos a hablar es del proceso visceral y muchas veces aterrador de dejar morir patrones emocionales y pues formas automáticas de vivir que han dictado el comportamiento de una persona durante décadas. Y es que cuando uno realmente se sienta en silencio y hace el trabajo de introspección, surgen estas preguntas existenciales que la verdad casi nadie quiere contestar. O sea, ¿qué área de la vida de una persona está completamente estancada simplemente porque se sigue reaccionando exactamente igual ante la presión que hace 10 años? Claro, es una confrontación directa. Totalmente. Si somos brutalmente honestos, ¿cuánto tiempo lleva uno siendo exactamente el mismo individuo a nivel emocional? Sintiendo el mismo pánico ante el rechazo, ofendiéndose por las mismas cosas o huyendo de las discusiones con el mismísimo patrón evasivo. Y ahí, justo ahí es donde radica la premisa central y diría yo confrontativa de estas fuentes. La inmensa mayoría de la gente anhela desesperadamente una vida nueva, resultados distintos, relaciones más sanas, pero pretende lograrlos pensando, reaccionando y sintiendo, pues, de la misma manera de siempre. Sí, como por arte de magia. Ajá, exacto. Y para desarmar esta trampa, el material nos obliga a reconocer una verdad neurológica bastante, incómoda. Las reacciones emocionales que experimentamos en el presente rara vez pertenecen a este presente. Vienen de un pasado muy, muy lejano. A ver, pausa aquí. Porque, esto puede sonar a una justificación psicológica perfecta para no asumir responsabilidad en la vida diaria. Entiendo por qué lo dices. Claro, porque, por ejemplo, si un cliente cancela un trato importantísimo hoy, o si uno tiene una discusión terrible en la oficina esta mañana y le da un ataque de ansiedad, uno se está frustrando por la pérdida de dinero de hoy o por la actitud del jefe de hoy. No se está llorando por un trauma no resuelto de la infancia. O sea, ¿cómo explican exactamente las fuentes esta supuesta desconexión con el presente? Nervioso que detallan los textos. El cerebro humano no reacciona a un evento de forma aislada. Es por naturaleza una máquina de reconocimiento de patrones. Ajá, busca similitudes. Exacto. Cuando el cliente cancela el trato, la cuenta bancaria es la que sufre hoy. Eso es innegable. Pero la respuesta desproporcionada de ansiedad, el sudor frío, la sensación de catástrofe inminente, la biología nos dice que eso no es por el dinero. Entonces, ¿por qué es? El sistema nervioso está detectando una palabra clave, rechazo. Y automáticamente va a su archivo histórico y revive la primera vez que se sintió ese rechazo profundo. Tal vez cuando, a los 7 años, a ese individuo le hicieron sentir que no era suficiente. El cerebro de hoy es literalmente secuestrado por la memoria emocional de ayer. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y hay una analogía visual maravillosa en el material para asimilar esto. Imaginemos un reloj de arena tradicional. La arena en la parte superior, que está por caer, es el futuro. El cuello estrecho por donde pasan los granos en este preciso milisegundo es el presente, y toda la arena acumulada en la base profunda es el pasado. Claro, lo que ya cayó. Así es. Vivir reaccionando desde esa arena estancada es como intentar manejar un automóvil a 300 kilómetros por hora mirando únicamente por el espejo retrovisor. O sea, el impacto destructivo es absolutamente inevitable. Esa imagen es fuertísima. Llevándolo a la tecnología de hoy, es como intentar instalar la última versión de una aplicación de finanzas brutalmente pesada en un teléfono celular de hace 15 años. Exactamente. No importa qué tan buena o innovadora sea la aplicación de vida que uno quiera abrir,
La batería se va a drenar en 5 minutos, la pantalla se va a congelar y el sistema va a colapsar. ¿Por qué? Porque el hardware físico no soporta ese nivel de procesamiento moderno. Las fuentes sugieren que nuestro sistema nervioso es ese hardware viejo y obsoleto, ¿correcto? Absolutamente correcto. El sistema nervioso está cableado con el código antiguo, y por eso el ser humano revive su pasado emocional todos los días en un bucle cerrado. Por eso se sabotean oportunidades brillantes, se elijan parejas con los mismos defectos tóxicos de siempre, simplemente porque el cerebro es adicto a revivir emociones conocidas. Aunque duelan. Aunque duelan horrores. Para el cerebro primitivo, lo conocido, por muy doloroso o destructivo que sea en la vida moderna, es sinónimo de supervivencia. Lo desconocido es catalogado inmediatamente como una amenaza mortal. Pero entonces, a ver, si ya existe esta evidencia, si somos conscientes de que reaccionamos desde el pasado y que ese bucle nos lastima profundamente, surge la gran pregunta inevitable. ¿Por qué el ser humano se aferra con uñas y dientes a esa vieja identidad? O sea, ¿por qué resulta tan sumamente difícil soltarla si nos hace tanto daño a largo plazo? Porque esa identidad antigua, fíjate, no opera sola. Tiene guardaespaldas. Guardaespaldas. Sí, los textos que analizan la estructura de resistencia del ego los llaman saboteadores internos. Y hay dos perfiles principales que operan en las sombras de la mente. El primero es lo que los autores describen como el viejo sabio del miedo. Ok, suena imponente. Y lo es, y es extremadamente peligroso porque no se presenta como el villano de la historia. Al contrario, se disfraza de precaución, de prudencia financiera, de madurez. Es esa voz sofisticada que te murmura, que murmura internamente, mejor no arriesgues, el mercado está inestable, podrías perderlo todo, sé realista y mantente en tu trabajo seguro. Disfraza la parálisis de sabiduría pura. No, bueno. Te vende el miedo como si fuera un consejo de un mentor. Exactamente. Y el segundo guardaespaldas es la cucaracha de la duda. Esta es mucho menos sutil. Es el caos mental constante, la autocrítica corrosiva que susurra, si fracasas todos se van a burlar de ti, realmente no tienes el talento suficiente para este proyecto. Es fascinante y casi irónico cómo esa cucaracha de la duda nunca aparece cuando uno está perdiendo el tiempo viendo una serie de televisión o evadiendo responsabilidades en la tarde. Pero, decide dar un discurso motivacional al revés, a todo volumen, justo a las 3 de la mañana cuando uno intenta dormir, la noche antes de tomar una decisión crucial para cambiar de carrera. Sí, total. Es una táctica de guerrilla del cerebro. Ataca en el momento perfecto porque el sistema está vulnerable y a punto de evolucionar. Y las fuentes ilustran cómo operan estos saboteadores en la vida real a través de un caso clínico muy, muy revelador. A ver, cuéntame de eso. Pensemos en un perfil que llamaremos Juan Marco. Él sufre del clásico síndrome del complacedor. Es una persona que parece ser genéticamente incapaz de decir que no. Uf, ¿cuánta gente no vive así? Demasiada. Juan Marco se la pasa atendiendo urgencias ajenas. Si un colega le pide ayuda un domingo por la tarde, él va. Trabaja los fines de semana en proyectos que ni le benefician económicamente. Desde la perspectiva de la sociedad, pues se aplaude este comportamiento. Parece una persona increíblemente bondadosa, desinteresada y trabajadora. El empleado del mes, el amigo perfecto. Exacto. Pero el análisis psicológico profundo desarma esta fachada por completo. Esta adicción a agradar a otros oculta un terror absoluto a enfrentarse a su propio vacío interior. Es una estrategia maestra de su ego para sentirse indispensable y ganar, pues, migajas de aceptación. Qué duro escuchar eso. Y, de forma perversa, se convierte en la excusa blindada que justifica sus mediocres resultados financieros y personales. O sea, Juan Marco puede decirse a sí mismo, no he logrado construir mi propia empresa porque estoy muy ocupado salvando a los demás. Su supuesta bondad es en realidad un escudo blindado contra el miedo al fracaso. Híjole, escuchar la disección de este perfil complaciente hace que a uno le caiga el 20 de una manera brutal, porque obliga a cuestionar precisamente esa rigidez con la que el ser humano defiende y justifica sus peores carencias. Y pues hay que admitirlo con todas sus letras. Es comodísimo victimizarse en esta vida. Muy cómodo. Es sumamente cómodo dudar constantemente o elegir procrastinar bajo la excusa de la preparación, porque mientras uno duda, mientras uno está analizando infinitas opciones, pues no tiene que dar el salto al vacío. No hay riesgo de hacer el ridículo si nunca se entra a la arena.
Así es. Pero aquí el material es inclemente y deja una declaración que cambia el juego por completo. La vida de una persona solo cambia radicalmente cuando deja de defender a muerte la personalidad que la mantiene atrapada. Y ese es exactamente el punto de inflexión estructural en cualquier proceso de verdadera transformación. Pero, y aquí las fuentes hacen una advertencia clínica sumamente severa, hay que derivar un mito gigantesco promovido por la industria moderna de la autoayuda. ¿Cuál mito? Cuando uno toma la decisión consciente de soltar esa falsa seguridad, cuando se decide dejar de ser el complacedor, la víctima eterna o el perfeccionista paralizado, o sea, no llega la paz, la luz y la iluminación inmediatamente. Lo que llega como un balde de agua fría es una crisis existencial desgarradora. Qué importante y refrescante es que estos textos destruyan este mito tóxico del desarrollo personal feliz y estético. O sea, existe esta narrativa visual persistente en la cultura moderna que sugiere que reprogramar la mente se siente como, no sé, un montaje de video bien editado, lleno de energía inagotable, jugos verdes, rutinas milagrosas a las 5 de la mañana y música épica de fondo. Sí, la vida perfecta de Instagram. Es una absoluta mentira. Reprogramarse duele físicamente. Se siente como perder a un viejo amigo de la infancia, como asistir a un funeral propio. Se trata de presenciar cómo muere una parte fundamental de uno mismo. Y eso, la neta, da un miedo paralizante. Es entrar en la oscuridad. Totalmente de acuerdo. Clínicamente, las fuentes detallan este estado bajo el concepto de despersonalización. Es el vacío aterrador y desorientador que ocurre justo antes del renacimiento psicológico. Es una desconexión brutal de la realidad. ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? Pues la persona experimenta que ya no encaja en su versión vieja. De hecho, le da asco o una profunda repulsión reaccionar con el victimismo de antes. Pero el terror radica en que aún no se ha convertido en la versión nueva. Es un terreno de nadie, un limbo emocional. Y esto tiene una explicación neurológica evolutiva que es fascinante. A ver, espera un momento. Estamos diciendo que el cerebro, que se supone es la máquina biológica más evolucionada y sofisticada del planeta, prefiere que el individuo se mantenga operando en una miseria familiar en lugar de buscar activamente la expansión y la felicidad. ¿Sí? Visto desde afuera, eso suena a un defecto de fábrica imperdonable de la evolución. O sea, ¿por qué el cuerpo obliga a una persona a sentir este vacío aterrador solo por intentar mejorar? Porque el diseño base del cerebro no está configurado para hacer al humano feliz o pleno. Está configurado exclusivamente para mantenerlo vivo hasta mañana. La amígdala, que opera como el radar de procesamiento del miedo y la supervivencia en el cerebro, tiene una regla matemática de oro. ¿Cuál es esa regla? Si reaccionaste de esta manera mediocre ayer y no moriste devorado por un depredador, entonces reaccionar así es 100% seguro. Cuando una persona intenta establecer un nuevo límite financiero o actuar con confianza radical por primera vez, está adentrándose a un territorio inexplorado donde no hay datos históricos de supervivencia. Para la amígdala, lo desconocido equivale a muerte inminente. O sea, para tu cerebro, cambiar es morir. Exacto. Por eso, al intentar cambiar, baja su actividad emocional regular, retira las sensaciones familiares y activa alarmas de emergencia a nivel físico. De pronto, el mundo puede sentirse completamente irreal, lejano, extraño. La mente entra en huelga porque se le ha arrebatado su mapa de supervivencia habitual. ¡Qué locura! Y mira, uno de los documentos utiliza una analogía física impecable y visceral para entender este proceso de shock mental. La exposición voluntaria al frío extremo. Imaginemos la práctica de sumergirse de golpe en un lago congelado. Uf, se me enchina la piel nada más de pensarlo. Meter el cuerpo humano en agua helada roba el aliento inmediatamente. Desnuda a la persona de cualquier máscara social, elimina todas las excusas intelectuales complejas al instante y obliga a mirar de frente al dolor físico y a la verdadera resistencia interna. No hay espacio para posturas de ego ni para racionalizaciones cuando el agua está a 0 grados centígrados y el cuerpo entra en pánico. El vacío existencial de la despersonalización opera exactamente con esa misma crudeza e inmediatez. Es muy crudo de procesar, pero es una verdad ineludible si uno quiere resultados distintos. O sea, reprogramar la mente no se siente como un golpe de motivación pasajera para empezar la semana laboral. Se siente como perder un brazo emocional. Es arrancar una parte vieja que ya estaba gangrenada.
Y es justo dentro de ese congelamiento metafórico, en medio de esa crisis de identidad profunda, donde tiene que ocurrir la ruptura definitiva de los patrones para poder cruzar al otro lado de la barrera. Y bueno, los textos no nos dejan simplemente flotando a la deriva en este vacío desolador. Introducen herramientas tácticas muy agresivas para romper esa resistencia biológica. Y la más destacada es un ejercicio de visualización de alto impacto conocido como el tren de titanio. Al leer las fuentes, esa visualización me pareció una de las herramientas más confrontativas y fuertes de toda nuestra inmersión. Tiene que ser extrema, porque está diseñada quirúrgicamente para hackear la amígdala y eludir su defensa racional. El ejercicio propone imaginar de la forma más gráfica posible que el individuo está dentro de la cabina de un tren masivo, forjado en titanio sólido, completamente indestructible y que no tiene frenos instalados. ¿Ok? Ese tren avanza a más de 500 kilómetros por hora, por una vía completamente recta, y justo enfrente, bloqueando la totalidad del camino, se levanta un muro de concreto gigantesco y oscuro. ¿Y ese muro qué es? Ese muro no es piedra. Es la manifestación física de todos los miedos acumulados a lo largo de una vida. Está construido con los ladrillos pesados de las heridas de la infancia, reforzado por la falsa protección del viejo sabio del miedo, patrullado por la cucaracha de la duda y cimentado fuertemente con frases históricas repetidas 1000 veces como «Nunca vas a ser suficiente», «Nadie en esta familia ha logrado eso», o «Vas a hacer el ridículo frente a todos». Y el tren de titanio, por su propio diseño, al no tener frenos disponibles, pues simplemente sigue acelerando. Va directo e implacable hacia la colisión. Acelera al máximo y choca con una violencia incalculable. Y al impactar, ese muro imponente explota en 1000 millones de pedazos de polvo inofensivo. Y mira, la ciencia detrás de por qué esto funciona es fascinante. El subconsciente humano es terrible para distinguir entre una experiencia real que sucede frente a los ojos y una experiencia imaginada vívidamente con alto contenido emocional. O sea, el cerebro se la cree. Se la cree completita. Al forzar la mente a generar una emoción tan intensa de impacto y destrucción, el cerebro registra la caída de esos límites psicológicos como un hecho biológico que ya sucedió. Se crea un nuevo surco neuronal a base de pura fuerza emocional. Pero la parte que realmente sacude hasta la médula a quien hace este ejercicio ocurre cuando el polvo finalmente se asienta, el tren atraviesa los escombros pacíficamente, se detiene por completo y las pesadas puertas de la cabina se abren de par en par. Momento de la gran revelación sobre quién está esperando del otro lado de las vías destruidas. Exacto. Quien espera fuera en silencio no es un salvador externo. No es un guía espiritual místico, ni un mentor financiero, ni una figura de autoridad que viene a rescatar a nadie. La figura que está parada ahí, intacta, es el propio yo del futuro de la persona. ¡Qué fuerte! Esa versión evolucionada del individuo que ya logró integrar sus peores sombras, que ya es emocional y financieramente libre, que porta una paz mental inquebrantable. Y esa versión del futuro se acerca únicamente para hacer una cosa: agradecer. Agradecer profundamente el coraje irracional de haber cruzado la barrera, el valor de haber estado dispuesto a destruir el muro de la identidad y la resistencia para soportar la pesadilla de la despersonalización. ¡Qué forma tan increíblemente humana y potente de ilustrar este viaje! Porque al final de toda esta compleja teoría neurológica y el análisis del trauma psicológico, el mensaje central de las fuentes aterriza de golpe en una sola línea. Una revelación que tiene la capacidad de partir en dos cualquier intento superficial de transformación personal. No puedes convertirte en alguien nuevo reaccionando igual que siempre. Así de simple y así de letal. Ese es el clímax intelectual y emocional de los textos analizados. El impacto del tren derriba el muro, y eso representa perfectamente el quiebre emocional necesario en el nivel subconsciente. Pero luego, y aquí es donde las fuentes advierten con mucha severidad, para evitar fantasías de desarrollo personal, viene el martes por la mañana. La realidad. Viene la vida real, el tráfico, los problemas económicos y las discusiones familiares. Los escombros de ese muro psicológico no desaparecen por arte de magia por haber meditado en la cabina de un tren imaginario. Esos escombros se barren y se limpian con la fricción sangrienta y constante del comportamiento en el día a día. Y aquí es donde el material abandona la metáfora y se vuelve extremadamente pragmático y orientado a la acción. Se hace una advertencia roja sobre el enemigo más letal de la reprogramación sostenida, la trampa biológica de la dopamina barata.
Es fundamental que hablemos de esto a fondo, porque este es exactamente el mecanismo silencioso que arruina de raíz el 90% de los intentos legítimos de cambio en los seres humanos. O sea, ¿cómo funciona esta trampa químicamente para mantenernos atrapados en esa versión vieja? Funciona explotando nuestra biología básica. Básicamente, los saboteadores internos que mencionamos antes son adictos inyectándose constantemente esta dopamina barata. Para ponerle nombre y apellido en el mundo moderno, estamos hablando del escroleo infinito y adormecedor en redes sociales. Uf, el mal de nuestra generación. El consumo compulsivo de comida ultraprocesada cargada de azúcar, el maratón interminable de series de televisión para evadir problemas urgentes, o incluso, fíjate, la creación de falsas urgencias de limpieza o correos electrónicos como excusas productivas para procrastinar. Las famosas trampas de productividad. Observa cómo opera. Cuando el individuo está a punto de dar un verdadero salto cuántico, cuando el teléfono está en la mano y faltan 5 minutos para hacer esa llamada incómoda a un inversionista que podría cambiar el rumbo de su empresa, el sistema nervioso entra en pánico absoluto por el miedo histórico al rechazo. Y para calmar ese dolor agudo e inminente, el cerebro exige una anestesia inmediata. Y te dice que cheques el correo. Susurra racionalmente, mejor revisa la bandeja de entrada un momento más para estar preparado. O te mereces revisar las noticias 5 minutos antes de empezar este gran estrés. Esa pequeñísima inyección de dopamina barata alivia la ansiedad a muy corto plazo, pero drena por completo la agresividad, el coraje y energía psíquica necesarias para cruzar la barrera del miedo. Así, el bucle de estancamiento se reinicia exitosamente por un día más. Es literal y trágicamente la biología conspirando en tiempo real contra la evolución personal. Es como si el cuerpo físico entero gritara desde adentro, rogando de rodillas volver a la falsa seguridad de la zona de confort. Tratar de intentar sostener nuevas decisiones de vida y mantener nuevos hábitos cuando el sistema nervioso completo suplica por la inyección de dopamina a la que está, históricamente acostumbrado desde la infancia, es una guerra monumental de resistencia. Es una trinchera. Totalmente. Requiere un nivel de autoconciencia en tiempo real casi aterrador. Significa tener la capacidad de observar la propia reacción automática, surgir como un calor desde el estómago, sentir el impulso primitivo de huir hacia el teléfono o de reaccionar con ira defensiva y, lograr detener la respiración por un segundo vital y obligarse físicamente a responder de una manera completamente diferente a la programada. Y para tener una oportunidad real de ganar esa guerra táctica en la trinchera del día a día, las fuentes introducen el último y más importante concepto operativo de la transformación: quemar la creencia en caliente. Suena intenso. ¿Cómo se hace eso? Supongamos, como ejemplo práctico, que una persona detecta en sí misma una creencia limitante muy arraigada y dolorosa. Algo como: si empiezo a cobrar lo que realmente vale la calidad de mi trabajo, todos mis clientes actuales me van a abandonar y me quedaré en la ruina. Uy, un clásico. El terror a cobrar. Exacto. La única forma clínica, comprobada y real de asesinar esa creencia paralizante no es yendo a un retiro de silencio por un mes en la montaña, ni sentándose a reflexionar pasivamente sobre ella en un diario muy bonito. Ese miedo se mata exclusivamente con una acción express, radical e intensamente incómoda ejecutada en las próximas horas. En ese momento. Se le llama tomar un micro riesgo. Si se detecta el terror a cobrar más, la solución prescrita es redactar y enviar un correo electrónico con las nuevas tarifas mucho más altas en ese mismo instante, sin incluir justificaciones excesivas o disculpas. Mandar el correo, presionar enviar, sentir físicamente que el mundo se va a acabar de un paro cardíaco y ver con los propios ojos que uno no muere, que la realidad no colapsa. Porque como concluyen los documentos de manera tajante e irrefutable, una nueva identidad que carece de conducta constante y repetida es pura y simple fantasía motivacional. ¡Qué fuerte! Esa última frase tiene el peso para resumir toda nuestra inmersión profunda. Aterriza montañas de teoría psicológica, estudios neuronales sobre trauma y filosofía existencial a un solo instante de fricción cruda y acción innegable. La evidencia de este análisis es aplastante y clara. La nueva vida empieza exactamente en el milisegundo en que rompes la reacción automática.
De los impresionantes documentos y casos clínicos analizados a lo largo de esta conversación, queda evidente y fuera de debate que la reprogramación profunda de la mente no es un mero ejercicio intelectual o un pasatiempo de fin de semana. No se resuelve acumulando compulsivamente más datos o escuchando más resúmenes de libros. Es un acto de valentía existencial pura y cruda. Tal vez, y esta es la conclusión más dura, el problema que frena a las personas no es la falta de información, ni la falta de la estrategia perfecta. Tal vez lo único que hace falta es que el individuo tome la dolorosa decisión irrevocable de dejar de ser la persona que sigue alimentando con miedos todos y cada uno de los días de su vida. Qué forma tan exacta, profunda y confrontativa de cerrar el círculo analítico de hoy. Porque a final de cuentas, sumergirse en estos textos sin filtros nos enseña una lección inolvidable. Reprogramar la mente es atreverte a convertirte en alguien totalmente diferente. Y para quienes están procesando toda esta información y considerando dar ese paso hacia el vacío, las fuentes nos dejan con una reflexión final bastante filosa y objetiva que la verdad no podemos omitir. ¿Qué dicen? Si una persona realmente se compromete y hace el trabajo duro, si cruza el vacío de la despersonalización, quema sus viejas creencias en caliente y se convierte en alguien verdaderamente nuevo y seguro de sí mismo, ¿qué dice la psicología social que pasará con su entorno inmediato? Híjole, eso es un tema. La advertencia basada en el comportamiento humano es clarísima. Las personas que se beneficiaban parasitariamente de esos antiguos límites, quienes estaban sumamente cómodos con la actitud complaciente, con las inseguridades proyectadas y con el hecho de que esa persona jamás decía que no, van inevitablemente a intentar sabotear el proceso y regresarla a la matriz original. Y la mayoría de las veces no lo harán por pura maldad o conspiración, sino por la simple inercia biológica de mantener su propio estatus cómodo. Empiezan los comentarios, ¿no? Exacto. Empezarán sutilmente los comentarios pasivo-agresivos como «has cambiado mucho últimamente» o «ya no eres la misma persona humilde de antes», utilizando el crecimiento como si fuera un reclamo o un insulto. El verdadero reto monumental que plantean estos textos, para finalizar, no es solamente soportar la reestructuración dolorosa de la propia mente, es desarrollar el temple de acero necesario para estar dispuesto a aceptar que algunas relaciones, amistades e incluso dinámicas familiares deban quedarse atrás de forma permanente y morir junto con la antigua identidad, simplemente para evitar ser arrastrado de vuelta a la vieja vida. Se tiene el coraje real para pagar ese precio de libertad. Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Tu Mente, la Última Frontera.